Buenas, estamos al aire nuevamente. Para la mejor sección del programa de hoy, porque soy yo fangirleando sobre K-pop. Vamos a dejarle a Vane que hable mucho tiempo sobre K-pop, así es feliz. Sí, sí, completamente. ¿Y de No qué sé si lo trata? notaron porque cada vez que pasa un tema de K-pop festejo o porque lo dije ya muchas veces, pero soy fan del K-pop. Y soy fan de un grupo en específico que se llama Stray Kids. Esto lo menciono porque es totalmente relevante porque todos los ejemplos del día de hoy van a ser de Stray Kids. Así que en conclusión, nada. ¿Te acuerdas que la semana pasada hice una sección que se llamaba A tu amigo FIFA le gusta leer? Yo dije, yo esto lo tengo que hacer sección y hablar de absolutamente cualquier grupo. Y lo primero que tengo que hacer es que sea sobre K-pop, totalmente. Entonces, tenía bastantes maneras de relacionar el K-pop con ficciones, la verdad. Porque el 75% de los fans del K-pop del día de hoy son las chicas que en el 2012 nos gustaba leer Bajo la misma estrella y Cazadores de sombras. Así que tenemos una tradición de lectoras. Y además el K-pop se esfuerza bastante en generar como universos narrativos en sus videos. Por ejemplo, todos los videos de BTS, el grupo de K-pop más famoso del momento, siguen la línea argumental de la novela de Hermann Hesse, que es Demian. O sea, vos te puedes sentar un día y verte todos los videos de BTS e ir entendiendo etapa por etapa todos los capítulos de una novela de Hermann Hesse. Porque está pensado así. Para más bibliografía sobre eso, tienen videos en YouTube explicando todas las teorías. De hecho, son muy fans de armar teorías, las fans del K-pop, así que hay videos explicando historias de cualquier grupo que se te ocurra. Pero eso Incluso es oficial, o sea, ¿lo el de aclaran? BTS es súper oficial, sí. Ah, mira. De hecho, hay una empresa de entretenimiento de grupos de K-pop que se llama SM, no sé cómo se dirá, seguramente se dice en inglés. Sí, SM en inglés. SM Entertainment. Que literalmente agarró todos sus grupos de K-pop y armó un multiverso. O sea, todas las historias de sus videos se interconectan entre grupos de K-pop. Es muy grande todo. Y generalmente cualquier grupito que agarres tiene mínimamente una línea argumental chiquita de la que sus videos se van agarrando. La tercera manera que tenía de agarrar a la industria del K-pop y relacionarla con las ficciones es hacer literalmente lo mismo que hice ayer, de la semana pasada, que es compararlo con algún tropo narrativo, porque lo hacen. Podría hacer el mismo camino del héroe que hice con los equipos de fútbol, con los grupos de K-pop, porque todo idol tiene que pasar primero por su época de trainee, y su época de trainee es literalmente meterse en un mundo subalterno diferente, y tiene un archienemigo muy claro que es la empresa. No sé si saben, pero no hay nadie que odie más a una empresa de K-pop que los propios K-popers, así que se los dejo acá como premisa. Bueno, sin embargo, no decidí seguir ninguno de estos hilos. Si quieren que hable de eso, lo puedo hacer en otro video. Puedo traer todas las teorías sobre Stray Kids si quieren. Pero lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre fichas de personaje. ¿Qué son las fichas de personajes y qué tienen que ver con el K-pop, Vanessa? Nada. Todo tiene que ver con el K-pop. Una ficha de personaje es una herramienta que se usa cuando vas a escribir. Bueno, también se puede usar para otras cosas, como si vas a hacer un cómic, o si vas a hacer un dibujo, o si vas a hacer un juego de rol. Se usan en varios mundillos. Pero vamos a hablar de escribir porque esta es una radio sobre escritores, ¿no? Y es una herramienta para escribir, y es básicamente agarrar y llenar ciertos casilleros de información sobre un personaje para no entrar a la hora de escribir sin conocer para nada a tu personaje, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el K-pop, Vane? Mucho, te voy a decir. ¿Por qué? Los K-popers, las fans del K-pop, hacen algo que yo no he visto que haga ningún otro fan, ni del pop, ni siquiera, ni del trap. Yo no creo que lo hagan. Lo he buscado incluso para información hoy y no he encontrado nada. Que son videos guías. ¿Qué es un video guía de K-pop? Bueno, cuando
como hay muchos grupos de K-pop en el día de hoy, hay cientos de grupos activos, y todos los grupos tienen tantos miembros, hay grupos de 17 miembros si quieren. Lo que suelen hacer las K-popers es armar videos guías para estanear al grupo. Entonces, video guía para estanear Stray Kids. Estanear es seguir a un grupo, apoyarlo, digamos, volverte fan. Sí. ¿Y qué es un video guía? Bueno, lo primero que hacen es hablarte un poquito de la historia, de cómo se formó el grupo, de qué año debutó, cuál fue su primera canción, etcétera, etcétera. Y después lo que hacen es presentarte, miembro por miembro del grupo, con una ficha de personaje. Ahí dicen que les suena a Dungeons and Dragons. ¿Qué le suena qué? Que les suena lo de fichas de personaje a Dungeons and Dragons. Sí, en Dungeons and Dragons literalmente la usan para empezar a jugar. Es una estrategia buenísima. Es muy bueno hacer fichas de personajes porque te aclara muchas cosas. Es para poder usar al personaje y que se mueva en el mundo como con fluidez. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de las guías de K-pop, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a presentar una guía de K-pop sobre tu idol, ¿no? Vos entrás ahí, escuché este tema de Stray Kids, quiero conocerlos más. Entonces la guía te va a decir, bueno, Stray Kids debutó en el 2018, sus álbumes son este. Vamos con el primer miembro, que se llama Banchan. Entonces, primero te dicen su posición o trabajo dentro del grupo, que es si es el líder, si se encarga de cantar, si es el rapero, si es el bailarín, si es el visual. En el K-pop está todo muy catalogado. No importa si después como que hagan otra cosa además, todos tienen como una función marcadita. Es como, yo soy el vocalista del grupo, yo soy el rapero del grupo, yo soy el bailarín. Bueno, esto en sí es decirnos su trabajo o su ocupación, lo que hace tu personaje, básicamente. Soy el productor, el compositor, el letrista. Bueno, vos podés poner que tu personaje sea nadador, lo que quieras. Pero lo primero que sería su ocupación. Después tenés su nombre en inglés, su apodo, su nombre artístico. Es bastante confuso que en los grupos de K-pop todo el mundo tenga como 1000 nombres. Sí, por eso está en la guía. Pero acá podés poner el nombre normal y su apodo o su nombre artístico si tu personaje se dedica a algo artístico. Después tenés su fecha de nacimiento y su edad, tu signo, tu MBTI, que es algo que se usa mucho en Corea, que es esto de el resultado de tu test de personalidad, el de las 16 personalidades. No sé si alguna vez lo hicieron, que si buscas en internet, 16 personalidades, te sale un test que es como larguísimo, en donde supuestamente te tiran tu tipo de personalidad en 4 letras. Es buenísimo. Es algo parecido al signo. Es divertido. En Corea le dan un montón de pelota. O sea, si te cruzas a alguien en la calle en Corea te va a preguntar cuál es tu MBTI, y si le cae mal tu MBTI no te va a hablar más porque te da mucha pelota. Así que nada, se usa poner en estas guías cuál es el MBTI de tu idol. El mío es INTP. ¿INTP? ¿INFP? O sea que cambia según de cosas. Según cuántas veces lo haga. Y otra cosa que suelen usar es el tipo de sangre, porque el tipo de sangre también tiene una teoría de que dice algo de tu personalidad. Wow. X. Nada, algún tipo de nombramiento de personalidad sería esto, signo, MBTI, tipo de sangre. Vos agarrás a tu personaje y decís, quiero que sea como un Sagitario. No importa si no crees en los signos, sino simplemente fíjate qué se supone que es un Sagitario y decís, bueno, mi personaje va a tener estas características. Todo sagitariano. Y haces que el nacimiento tenga sentido con eso. Claro. Después dan algunas características físicas dependiendo de la guía, porque igual siempre va a haber fotos porque estas guías son videos. Que generalmente en los videos guías de idols son para que reconozcas a las personas que no. A los idols. Porque la gente tiende a decir que son iguales y no reconocerlos apenas empiezan a estar en un grupo. Así que es como, el que tiene el lunar acá, el que tiene el pelo asá. Bueno, generalmente pelo no porque cambian mucho el pelo, pero ya saben, características físicas, que también iría bien que se las pongan a sus personajes. Si tiene alguna cicatriz, si tiene algún lunar, si tiene una nariz de tal manera, está aquí en su ficha. Después viene su nacionalidad y sus relaciones familiares o mascotas. Es muy importante lo de las mascotas en las guías de idols, porque definen el 75% de su personalidad. Entonces,
tenés que saber cuántos gatos y perros tienen. Como en la vida real. Como en la vida real, completamente. Y después viene algo muy importante para lo que es una ficha de personaje en sí, que es la backstory, o de dónde viene esta persona. Por ejemplo, en el caso de Banchan te van a poner: se mudó a Corea a los 13 años después de ser seleccionado entre 800 participantes en las audiciones de JYP en Australia. Entrenó 7 años antes de debutar con Stray Kids. Entrenar 7 años es una pieza muy importante en la historia de Banchan. Entonces vos la tenés que poner en la guía, porque es lo que genera absolutamente todo la historia del personaje en la vida de Banchan. Entonces, si vos estás armando tu personaje, pones alguna línea de backstory, de dónde viene tu personaje antes de empezar la trama, ¿verdad? Después tienes habilidades, hobbies, intereses. Por ejemplo, a Banchan le gusta el deporte, a Yeonshin le gusta dibujar, a Minao le gusta cocinar. Así que nada, habilidades, hobbies o intereses que tenga tu personaje es muy importante. Y después tienes tradiciones y costumbres. Algo que haga tu personaje constantemente y que sea un ritual en su vida. Por ejemplo, generalmente las guías, esto todo lo que uso de ejemplo está de guías de internet literal, o sea, copié y pegué cosas de guías de internet. Y dice: desde 2019 hace un vivo de 1 hora todos los fines de semana donde recomienda música. Bueno, eso es una tradición o costumbre de Christopher Banchan, la mejor persona, que te recomienda música todos los domingos, y esa es la música que yo después les pongo acá, porque se la robo a él. O sea, estamos auspiciados por Christopher Banchan. Sí, estamos auspiciados por Christopher Banchan. Que de hecho, Christopher es un nombre en inglés y Banchan es un nombre en coreano, por si no sabían. Por eso hay varias categorías de nombres para las guías. Entonces, hasta ahora íbamos por tradiciones y costumbres. Después tenemos descripciones de su personalidad. ¿Hay un rasgo de personalidad definitorio que tenga tu personaje o tu idol en este caso? Generalmente hay una categoría que se usa mucho en el K-pop, que es lo de tener personalidad 4D, que a mí me divierte mucho la categoría, porque además generalmente los idols que son catalogados como personalidad 4D son mis idols favoritos. Prácticamente tener personalidad 4D es ser raro, la verdad. Como la gente que es como media fría, pero después hace chistes y después hace algo pequeño pero tierno. En japonés se llama tsundure. No sé pronunciar. Tsundure. El personajito este. Nada, ignórame, Jan. La cosa es algún rasgo de tu personalidad. De la personalidad de tu personaje. ¿4D viene de 4 dimensiones? Sí, tiene 4 dimensiones, exactamente. Ah, ok. Tipo como que te sale con algo que no te esperabas, que es una 4ª dimensión. Yo lo relaciono así, es algo así. Es que es algo así, sí. Y después vienen lo que serían las muletillas o frases hechas que utilizan. Después se ponen muchos videos de momentos destacados, chistes del fandom, y lo mejor son los datos curiosos, que es algún dato random de su vida, que a mí me parece algo muy... que nunca viene en una ficha de personaje, pero que podríamos incluir en una ficha de personaje. Algún dato curioso. Hay datos curiosos muy raros. Por ejemplo, a Sunmin se le cayó un helicóptero arriba de su apartamento un día que tenía que ir a la escuela. Y lo mejor de la anécdota es que se estaba cepillando los dientes, se terminó de cepillar los dientes y se fue a la escuela igual. Lo que dice muchísimo de la personalidad de Sunmin. Mucho. Yo creo que si estaba haciendo una ficha de personaje, deberían poner un dato curioso así que diga mucho de su personaje. Es buena. Entonces, eso es más o menos lo que aparece en una guía de idols de K-pop. Si ustedes buscan cualquier grupo más guía, les va a salir un videito seguro donde les van a presentar a cada integrante del grupo con estas características, algunas sí, algunas no, depende. Así como en las guías, en una ficha de personaje hay categorías que vos podés agregar y sacar dependiendo de lo que quieras escribir y lo que tengas ganas de hacer para definir a tu personaje, pero hay un montón de
ejemplos en internet con más o menos categorías. ¿De qué te sirve tener una ficha de personaje? Bueno, primero que nada, no te estás enfrentando a una hoja en blanco. O sea, tenés una guía para estimular tu creatividad. Entonces, podés crear un personaje desde cero, simplemente respondiendo cosas como si fueran un cuestionario. Y vas a ver que a la medida que las vas respondiendo, va a ir generándose como que el personaje se vuelve real, se vuelve un poco más 3D, se vuelve 4D si es un personaje 4D. Después podés conocer mejor a tus personajes porque vas a tener un montón de datos suyos que capaz si simplemente te tirabas a escribir la historia no los ibas a conocer, lo que hacen que sean más completos y que vos entiendas mejor cómo van a tener que actuar en frente de situaciones o cuestiones de la trama y la historia que vos querés armar. Y lo tercero, si es una narración muy larga, como por ejemplo una novela, que es donde yo más recomiendo tener una ficha de personajes, porque quizás a la hora de escribir un cuento no es tan necesaria. Pero si vas a escribir, por ejemplo, una novela, evita que te vayas a equivocar, que digas en la página 1 mi personaje es castaño y en la página 100 mi personaje es rubio, porque tienes un lugar a donde ir y chequear esta información. Entonces, para mí esas son las 3 ventajas a la hora de escribir, de tener una ficha de personaje. Sobre todo, me parece que es una herramienta muy útil para estimular creatividad. Y hay muchísimas fichas en internet. Podés incluso agarrar la de Dungeons and Dragons, como decían, que tiene un montón de categorías ya hechas, y vos podés armarte un personaje a partir de ahí, o podés agarrar una guía de K-pop y seguirla, y robarle la personalidad a un idol también. Sí, eso te iba a decir, que sería re interesante inventar tu propio idol, y vas y llenas las guías de idols, las llenas con tu propio idol y lo haces, no sé, que sea un elfo mágico. ¿Y es tu personaje de Dungeons and Dragons? Haces un personaje de Dungeons and Dragons que a la vez sea un idol. Sí, la verdad me resirve. ¿Sabes qué nos olvidamos de decir en las cosas que estuvimos haciendo en la semana? Que el lunes arrancamos a jugar un juego de rol que también es ficción. ¿Se llama Monstruos? El monstruo de la semana, Monster of the Week. Monstruo de la semana. Está muy bueno. Lo iba a poner, de hecho, me olvidé. Sí, yo también le iba a anotar y me olvidé. Sí, estuvimos jugando y consumimos una historia a partir de crearla nosotros. Una historia que por suerte tenía mucha coherencia y salían batas de médico de la nada, por ejemplo. Una amiga quería hacer trampa, nos está escuchando y dijo, aparezco con una bata de médico. Y tipo, el máster estaba como, no podés hacer eso. ¿Y de dónde sacaste la bata de médico? Y ella como, la colgó alguien ahí. Ay, Dios. Pero sí, volviendo a lo de la ficha de personajes, está re bueno porque encima te podés quedar pensando mucho tiempo y llenando distintos aspectos de la ficha de personaje. Y si vos tenés, por ejemplo, 2 o 3 personajes que se encuentran en tal situación, tenés definida la situación y sabés cuáles son las fichas de los personajes, ya sabés cómo van a actuar. Entonces es como que vas guiando a tus protagonistas a lo largo de la ficción que estés creando, sin necesidad de estar pensando a cada paso cómo reaccionaría o si esto le afecta más o menos. Entonces es súper útil. Además hay veces que las categorías de las fichas de personajes te hacen pensar un montón. Por ejemplo, lo de elegirle un signo parece súper fácil, pero si te pones a leer todo lo que implica tener ese signo, te da un montonal de ideas. No es que las tenés que agarrar todas, pero te da un montón de ideas. O sea, es un disparador muy útil. Sí, además te ayuda a construir personajes con profundidad, porque pensás más en cómo está compuesto. ¿Sabes que estaba pensando en series largas tipo Friends? Que deben tener fichas de personaje larguísimas que deben hacer los guionistas. Porque todo el tiempo, en todos los capítulos, durante las 10 temporadas, rememoran hechos del pasado o lo que fuera y no se podrían contradecir, y de hecho creo que no se contradicen, como sí pasa en otras ficciones menos serias en ese sentido, como no sé, Dragon Ball, que deben tener como un Word, bueno, un Word, no sé si tenían en esa época, pero deben tener una carpeta con cada personaje más o menos. Sí, es una herramienta muy útil para hacer cosas que sean coherentes, ¿no? Y que no se vayan contradiciendo a la vez. Sobre todo en ficciones largas. Que no podés
volver a leerlo todo del principio. O sea, sí podés, pero no vas a estar atento a todos los detalles siempre. Sí. Ahí Lo que dicen, quería terminar... sí, ¿Qué? que para Mariel todos los personajes de Friends son iguales o un poco iguales. Sí, yo creo que están como mirados bajo la misma lupa. Tipo como que todos quieren casarse y tener hijes y Sí, son de sí, clase como que media. los pusieron en una situación como muy particular y muy igual entre sí, eso es verdad. Como que tienen motivaciones muy parecidas todos los personajes. Sí, sí. Sí. Pero bueno, tienen mucho backstory también. Lo que quería decir para terminar es que la advertencia de esto es que una ficha de personajes puede tener muchos datos que no siempre son necesarios de poner en juego la narrativa. O sea, cuando vas a escribir directamente, no es que necesitas poner que tu personaje idol es de Sagitario, o que hizo tal cosa, o que se le chocó el helicóptero en su casa antes de irse a la escuela. Vas a poner en juego las cosas que sean importantes para la narrativa. Pero que vos conozcas mejor a tu personaje va a hacer que lo construyas de una manera más coherente a la hora de ponerlo a accionar en esa trama. Entonces, Claro, por ejemplo, la advertencia que doy. si vos pones en tu ficha de personaje que se le murió un hijo, por más que no lo digas, no hace falta decirlo, vos sabés que cuando a otra persona se le muera un hijo, esta persona va a reaccionar más tristemente que de costumbre, pero vos lo sabés porque está en la ficha de personaje. No es necesario que sí o sí tu ficción explicite lo que está puesto ahí. Entonces, en conclusión, una guía de K-pop es básicamente una ficha de personaje. Ese es el punto que les quería traer hoy. Así que cuando anden sin inspiración, busquen al grupo que quieran estanear y van a seguir esos simples pasos para construir a su personaje ideal, que, o casualidad, es como un idol. Que nada, con esto terminamos. Nos vamos a la pausa. ¿Con qué tema nos vamos? Con The Lonely Stand de Carly Rae Jepsen, Pete Rufus Wainwright. Esto fue muy confuso, fue un trabalengua. Bueno, vamos con la canción que escucharán a continuación. Bye, nos vemos en el próximo bloque.